Hola, hola, hola. Aquí estamos. Qué bueno es estar todos juntos y estar estudiando, comprendiendo, conversando acerca de lo que Dios eh, ha dicho en su palabra para nosotros. Qué maravilloso es escuchar, comprender, leer, entender cuál es el corazón de Dios para nosotros. Y hemos estado estudiando fe, ¿cierto? ¿Por qué estudiamos fe? Porque el justo vive por fe y porque vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, muy, muy, muy importante el poder estar, comprender cómo Dios quiere que podamos usar esto a favor nuestro. Todo nacido de nuevo. Cada uno que ha recibido a Jesús en su corazón tiene un depósito divino y parte de ese depósito divino es que tiene una medida de fe. O sea, fe no nos falta. Fe es algo que sí está presente en la vida del creyente. El problema es que cuando no renovamos nuestro entendimiento, o sea, no cambiamos nuestra forma de pensar y empezamos a pensar como Dios piensa, entonces no comprendemos lo que tenemos dentro. Y cuando queremos usar fe, primero a veces buscamos afuera lo que está dentro y luego no sabemos cómo funciona. Entonces, lo que estamos aprendiendo esta semana es para que sepamos cómo funciona la fe, para que podamos aprender cómo es que Dios nos dio esta herramienta para acceder a todo lo que Él nos ha dado. O sea, el problema no es Dios. Dios no está enojado con la humanidad, Dios no está reteniendo nada de nosotros. Dios dice que Él nos dio todo lo que es para la vida y la piedad, o sea, para las cosas naturales y las cosas espirituales, todo lo dio juntamente con el Hijo. Todo lo dio juntamente con el Hijo. Entonces, nosotros debemos comprender que Dios no está reteniendo cosas de nosotros, pero tenemos que entender cómo funciona el reino de Dios para acceder a esto que Dios ya puso disponible, a esto que ya es la mano de Dios extendida para nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? Ayer o antes de ayer aparecía en mi Facebook una foto con una frase que es muy reveladora. La fe es la mano vacía que recibe lo que Dios ya le ha dado. La fe es la mano vacía. No vamos al Señor diciéndole, Señor, yo he sido tan bueno. Por ejemplo, acá en nuestro país, recién este fin de semana tuvimos la Teletón, algo que es muy bueno. Se ayuda a los eh, centros para que los niños o las personas que tienen discapacidad física de alguna forma, entonces puedan ser rehabilitados. Es maravilloso. Y con los aportes del Estado no es suficiente, entonces todo el país se une una vez al año y dan su aporte. Qué bueno es eso. Lo damos allí a los niños, ¿cierto? Para el funcionamiento de todo esto. Lo damos con generosidad. Entonces, cuando algún niño va a ese lugar, no le cobran, no le piden dinero, sino que lo rehabilitan. Cuando, cuando tú sabes que Dios ya te dio todo y que tú debes confiar solamente en lo que Él hizo, entonces, por ejemplo, tú no vas a Dios y le dices, Señor, yo di en la Teletón, Señor, yo di en la iglesia, Señor, yo di esto. Tú lo haces porque es tu naturaleza. Nosotros los creyentes somos generosos, somos bendecidos para bendecir, somos gente que siempre está apoyando. ¿Y cómo no apoyar una causa como esa?
lo hacemos sin ningún problema. Estamos muy contentos de poder hacerlo, pero no nos da mérito frente a Dios. No nos da ningún mérito frente a Dios. Entonces, nosotros, los creyentes, no necesitamos ser estimulados en nuestros sentidos. Escuche muy bien esto. Voy a tomar un poquito de té. Pero los creyentes no necesitamos ser estimulados en nuestros sentidos para forzarnos o provocar el dar. Nosotros, los creyentes, somos generosos y escuchamos al Espíritu Santo y damos libremente, ya sea una causa como esa, que es una muy buena causa, o cualquier otra causa. Siempre estamos listos para bendecir. Siempre estamos listos para ayudar. Eso es lo que somos. Entonces, si yo soy una persona generosa, no solamente con dinero, sino a veces es nuestro tiempo, a veces es nuestro esfuerzo, ¿cierto? Yo no voy delante de Dios y le digo, Señor, mira, yo necesito esto, pero te traigo mira todo lo que he hecho, mira todo lo que hice por ti. No, la fe es la mano vacía que recibe lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué sin mérito? ¿Por qué sin obras? ¿Por qué vamos a Dios sin mostrarle lo que hemos hecho? Primero, porque Dios conoce todo lo que hacemos. No necesitamos mostrarle nada. Segundo, porque con el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Y todo lo que nosotros podamos hacer nunca va a alcanzar el estándar que Dios necesita. Por ejemplo, la mujer que quebró el frasco de perfume sobre Jesús, de nardo puro, que equivalía, ese perfume era caro, y equivalía al sueldo de un año de una persona. Pensemos nosotros en Chile, el sueldo mínimo, 500,000 pesos, 500 por 10, 1.000.000, 500 por 12, entonces 1.100.000. Pensemos solamente eso, ¿ya? Puede que haya sido más, pero solamente lo que nosotros acá en Chile, por lo menos, tenemos de sueldo mínimo. ¿Tú te comprarías un perfume de 1.200.000 pesos y lo quebrarías para derramarlo sobre alguien? Déjenme decirle que Jesús alabó a la mujer por su gesto, pero no lo sorprendió. No, no era algo así como, miren lo que esta mujer ha hecho. De hecho, se sorprendió más con la mujer que dio 2 blancas, que para nosotros serían más o menos en nuestro tiempo 20 pesos de ofrenda, más o menos. Entonces, se sorprendió de eso y no se sorprendió de lo que la mujer derramó. Si no se sorprendió con un perfume de 1.200.000, si no se sorprendió con todas las ofrendas que dio el rey David para que se levantara el templo, que eran miles de dólares actuales, ¿cierto? Lo que él de su tesoro personal dio para que fuera edificado el templo. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros, gente común y corriente, que vamos a sorprender a Dios con algo si Él es el dueño de la plata y el oro? Nosotros damos, insisto, ofrendamos en nuestra iglesia, diezmamos, pero lo hacemos no para ir delante de Dios y decirle, mira lo que he hecho, Señor, sino que lo hacemos porque somos creyentes, sabemos hacer lo bueno y lo hacemos, entendemos las escrituras y lo hacemos libremente, pero no por tratar de ganarnos algo delante de Dios, porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Entonces, siempre
Cuando tú hagas algo para el Señor, hazlo con el corazón correcto y dile, Señor, lo hago para ti, no esperando recibir algo a cambio, sino lo hago porque entiendo lo que soy, entiendo lo que tú has hecho y estoy agradecido. Estoy agradecida de, de conocerte a ti, Señor, y que tu naturaleza esté en mí. Entonces no necesito ser provocado con imágenes, con discursos. No, lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito es suficiente para mí y no necesito otra cosa. El Espíritu Santo te puede guiar a dar y normalmente cuando el Espíritu Santo te está guiando a dar, no tiene nada que ver, no hay otras presiones, sino que es el Espíritu Santo el que te está guiando a dar. Entonces, dejando eso de lado, te quiero decir que hay un hombre en la Biblia que nos deja un muy buen ejemplo de Dios, de fe en Dios, de fe en Dios. Y es Abraham. Abraham, un hombre que vivía en un lugar donde se adoraban ídolos, donde no se seguía, ah, no se conocía y no se seguía a Dios. Era en Ur de los Caldeos, una ciudad, un pueblo, una nación que ah, que no es algo que, que su entorno le hablara de Dios, pero Dios comienza a hablar con Abraham, comienza a hablar con Abraham. Entonces, tengan cuidado con ese mensaje de Facebook porque son eh, mensajes que no son correctos, ¿ok? Entonces, está apareciendo a uno ahí en el chat del programa. Entonces, ah, cuando tú ves la vida de Abraham, tú dices, bueno, Dios comenzó a hablarle y este hombre creyó a Dios, no creyó a Dios y decidió obedecer, cosa que no todos lo hacen. Muchas personas pueden escuchar de Dios, muchas personas pueden recibir instrucciones de Dios, pero no todas las personas pueden o tienen eh, la voluntad, porque esto tiene que ver con la voluntad de cada uno. Dios no obliga a nadie, entonces tiene que ver con la voluntad de cada uno. No todos tienen la voluntad de obedecer y accionar en lo que Dios les ha dicho. Entonces, Abraham, Romanos, vamos a leer el libro de Romanos. Romanos, verso capítulo 4. Romanos 4, verso 16, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Abraham, su heredero, su simiente es bendita y la simiente no son muchos, es uno, Jesucristo. Y nosotros al creer en Él, entonces somos parte de esa bendición. Eso es lo que está enseñando el pastor Juan Carlos ha estado enseñando, ya lleva 2 domingos enseñando acerca de eso en las predicaciones. Entonces, dice, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando estábamos estudiando la semana pasada acerca de la fe es la firme persuasión, la fe es la certeza, la firme convicción, ¿cierto? La garantía de lo que esperamos, de lo que no vemos.
Y estuvimos hablando de mantener nuestra confesión de fe, mantener lo que el Señor nos ha dicho, ¿cierto? Hablando lo correcto. Entonces nos damos cuenta que no es una idea nuestra, sino que es una idea. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Recuerdan Hebreos 11:1, que lo estuvimos estudiando la semana pasada? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La versión del lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Y cuando leemos este verso, en la parte que dice, ¿a quién creyó? Delante de Dios, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Cuando el Señor le habló a Abraham de ser padre, su esposa era estéril y ya había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que su ciclo fértil ya se había acabado. Pero durante todo ese tiempo en que una mujer es fértil, ella tampoco había podido tener hijos. Entonces, y le habla a Abraham que él a esa altura ya tiene más o menos 75 años. Y le dice que él va a ser padre. Y no va a ser padre de, de, de hijos con otras mujeres. Le dice, vas a ser padre de un hijo con tu esposa Sara. Tanto es así que Sara se ríe. Se ríe y antes su nombre era Sarai, ¿cierto? Y luego se llama Sara. Se ríe porque cuestiona lo que Dios está diciendo. Está diciendo, así como, ¿será verdad que esto va a pasar conmigo? ¿Será verdad que esto va a pasar con Abraham? Porque ella estaba escuchando, dice, escondidita ahí. Entonces, Abraham recibe esta promesa y dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Cómo se le había dicho que sería su descendencia? El Señor le dice, como tantos serán como los granitos de arena. Entonces, Abraham vivía en el desierto, donde había arena. Y entonces él ve y dice, mira, le dice al Señor, ¿ves esta arena? Sí, de multitudinaria va a ser tu descendencia. Y luego le dice, Abraham, levanta tu mirada, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Entonces dice que él creyó esto, esperanza contra esperanza, o sea, cuando se animaba en la fe, esperando lo que Dios había prometido. Y no fue rápido. Dios le habló a los 75 y él fue padre a los 100 y Sara a los 90, más o menos. Entonces, fue bastante tiempo que él tuvo que luchar con pensamientos al igual que lo hacemos nosotros. Que cuando Dios habla a nuestras vidas, ya sea que encontramos en las Escrituras, que habla de la voluntad de Dios para nosotros, o bien recibimos una, una palabra del Señor y nosotros creemos que lo vamos a ver inmediatamente, pero a veces toma tiempo.
Y en ese, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Entre que tú oras y entre que lo recibes, hay un tiempo. A veces ese tiempo es prolongado, a veces ese tiempo no lo es, pero en ese tiempo se necesita paciencia, o sea, una espera alegre. Estás avanzando y te das ánimo a ti mismo. ¿Cómo se daba ánimo Abraham? Mirando las estrellas, mirando la arena. ¿Cómo te das ánimo tú en este tiempo? Recordando lo que Dios ha dicho, volviendo. Por eso yo siempre les digo, tengan un cuaderno de oración y anoten la fecha, porque después lo vas a necesitar y vas a ir a tu cuaderno de oración y vas a recordar lo que Dios te dijo y lo que Dios habló. Y vas a decir, sí, Señor, tú me hablaste, esto es lo que tú quieres para mi vida. Entonces, vas avanzando en el tiempo. Yo recuerdo, tuvimos una hermosa mujer invitada en nuestra iglesia, hace varios años atrás, debe ser unos 15 años atrás seguramente, y ella venía acompañando a su amiga. Su amiga era una maestra de la palabra y estuvo enseñando en nuestro instituto bíblico. Y ella enseñó y su amiga la acompañaba. Y mientras su amiga eh, enseñaba, ella pintaba, pintaba cuadros al óleo, inspirada por el Espíritu Santo. Hasta que un momento ella contó su testimonio. Ella tenía una hija. Cuando ella se conoció al Señor o se convirtió al Señor, ella ya era una mujer mayor. Entonces ella no tuvo la posibilidad de enseñarles a sus hijos acerca de, eh, de las, acerca de la fe. Entonces su hija no creía en el Señor, no quería nada con Dios, no. Ella pensó que su mamá estaba equivocada. Y ella oró por 35 años, 35 años oró por su hija, hasta que su hija conoció al Señor. 35 años. Y a veces nosotros nos desesperamos porque no vemos el resultado de algo en una semana, 2 semanas, en un mes, en un año. 35 años manteniéndose firme en la promesa que Dios le había dado con respecto a su hija. Y ella vio la fidelidad de Dios. ¿Por qué 35 años, pastora? Porque Dios no puede obligar a nadie. Entonces, no podemos orar para que Dios haga que alguien haga ciertas cosas. Valga la redundancia, ¿cierto? No podemos orar para que Dios obligue a las personas a hacer ciertas cosas porque no nos obliga a nosotros. Dios no nos obliga a nosotros. Por lo tanto, como Dios no nos obliga a nosotros, ¿cómo entonces Él va a obligar a otros si no somos títeres de Dios? Hay algo que dice ahí en los comentarios, no sé quién lo escribió porque no me aparece el nombre, pero dice, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, los tiempos de Dios. Pero a veces nosotros atrasamos los tiempos de Dios para nuestras vidas por nuestra incredulidad. Porque Dios nos habla y a veces nosotros no queremos obedecer a lo que Dios nos habla y comenzamos a retrasar, a retrasar, a retrasar, a retrasar, a retrasar esto que Dios nos habla. Y cuando entramos y decimos, ok, Señor, sí, lo voy a hacer, a veces hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido fuerzas. Déjame contarte, yo en la actualidad tengo 52 años. Me invitaron a la iglesia cuando yo tenía alrededor de 8, 9 años, más o menos. Yo participaba del coro de niños. Mis padres, mi familia, nadie era creyente,
Mi madre había asistido alguna vez a la iglesia y doy gracias a Dios por eso, porque eso hizo que ella abriera su corazón para que un amigo de la familia, que tenía una hija y de la cual yo era muy amiga, entonces me invitaban a la iglesia y yo comencé a asistir a una iglesia pentecostal chiquitita, una iglesia de barrio. Pero nadie me explicó la salvación. Yo solamente asistía, porque en esos años no se predicaba la salvación directamente a los niños, sino que solamente a los adultos. Entonces yo asistí, participé de, de nuestras reuniones, participé en el coro de los niños, participé en la iglesia, en las reuniones y todo. Cuando yo crecí, este amigo de mi mamá que iba con toda la familia a la iglesia, él se cambió de casa. Entonces, como en mi familia no tenía la costumbre de congregarse, de ir a la iglesia, entonces yo dejé de ir. Y comencé a apartarme de eso. Y comencé a tener una necesidad de ir a la iglesia, pero no sabía cómo, no sabía dónde, no entendía las diferencias, no entendía nada. Y comencé a ir a la misa de 8 todos los domingos con una amiga, pero tampoco era lo que yo estaba buscando. Hasta que a los 22 años estaba leyendo un libro y en la última parte del libro que me había prestado un misionero aparece una oración para recibir al Señor en mi vida. Cuando yo leí eso, yo dije, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Y la leí y recibí al Señor en mi vida. Le entregué mi vida, le entregué mi corazón, le entregué todo a los 22 años. Yo pude haber conocido al Señor a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, pastora, ¿y por qué números pares? Porque se me ocurrió nomás. Podría haber dicho a los 9, a los 11, a los 13, ¿ok? Pude haberlo conocido antes. No era que Dios no estaba tocando a mi puerta, sino que yo no tomé decisiones. En el momento que el tío dejó de invitarme a la iglesia seguía en el mismo lugar, a pocas cuadras de mi casa. Yo podría haber asistido igual, podría haber llorado, ¿cierto? Podría haberle pedido a mi familia que me llevara, por último, que me llevaran y que me fueran a buscar. Habían otros niños que yo le podría haber pedido que me pasaran a buscar y que me pasaran a dejar a casa, pero no lo hice. No lo hice a pesar de que tenía el deseo. Ahora usted puede decir, pero usted era una niña, no importa. Dios nos habla en diferentes etapas de nuestra vida. Y luego, cuando ya pude moverme sola, por decir así, entonces decidí buscar a Dios en otro lugar y no donde me habían enseñado. Y eso retrasó aún más el momento para llegar a Él. Pude haberme ahorrado muchos sufrimientos, pude haberme ahorrado muchas cosas si yo hubiese obedecido a Dios antes, pero no lo hice. No lo hice porque no entendía. ¿Recuerdan lo que dice Oseas 4:6? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por rechazar el conocimiento o porque no lo crees. Lo mío fue por ignorancia, pero así perdí cosas, perdí un tiempo precioso. Yo ahora que tengo 52 años, digo, si hubiese conocido al Señor a los 10, a los 8, si hubiese conocido al Señor antes. Y no me alegra haber perdido esos años. Lo conocí a los 22. Gracias, Señor, por eso. Pero pude haberlo disfrutado antes, pero fui porfiada. Quise hacer las cosas a mi manera
y no escuchar el consejo divino. Déjenme decirle algo. Mis hermanos en la fe, mis hermanos pentecostales, tenían un punto de predicación frente a la puerta de mi casa, frente a la puerta de mi casa. Y en vez de escucharlos y en vez de poner atención a lo que ellos decían, yo me burlaba de eso. ¿Por qué? Por estereotipos, porque no me parecía, porque no sé, por ignorancia. Y yo me reía de eso, me reía, decía, hace tanto calor y están parados ahí con corbata y todo, y ellos predicando el evangelio fervientemente, alma que escucha, y doy gracias a Dios por sus vidas, porque tantas personas han escuchado el evangelio a través de ellos, pero yo no fui una de ellas, porque yo no puse atención. Fue, sino hasta los 22 años que conocí al Señor y cambió mi vida. No antes. Ahora, después, a los 22 y ahora que tengo 52, después de 30 años, yo me doy cuenta que pudo haber sido diferente en mi vida. Tantas personas que sufren, no porque Dios les provoca el sufrimiento, sino porque caminan la vida, caminan en la vida sin Dios. Y cuando tú caminas en la vida sin Dios, sufres. Sufres las consecuencias de vivir en este mundo caído. Pero cuando tú decides por el Señor, y no solamente decides por Él, sino que aprendes cómo funciona el reino de Dios, entonces puedes comenzar a gustar de la voluntad de Dios en tu vida. La Biblia dice, el día de salvación es hoy, no mañana, porque hay personas que dicen, no, no, ahora no estoy listo. Mañana es no, después me voy a acercar al Señor. No, es hoy. Y a veces somos tercos. A veces somos tercos. Doy gracias a Dios porque me salvó a los 22 y no a los 50. Doy gracias al Señor por eso, pero pudo haber sido antes, porque Él me estaba buscando desde antes. Él estaba golpeando mi puerta desde niña. Él estaba golpeando mi puerta desde antes y yo no puse atención a eso y dejé pasar el tiempo 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 hasta los 22. Entonces, cuando Dios está golpeando tu puerta, recíbelo. Hoy, Pastora Claudia, ¿cómo se hace eso? Ora, lo mismo que oré yo leyendo en ese libro. Señor, creo en ti, creo en tu Hijo, creo que Jesucristo es el Señor y le entrego mi vida y le abro mi corazón. Esa fue mi oración. Y esa oración transformó mi vida. Cambió, además de cambiar mi destino eterno. Y disculpe que me emocione un poco, pero cambió mi destino eterno. Cambió mi vida. Y después comenzamos a buscar una iglesia con mi esposo. Comenzamos a buscar dónde congregarnos y ahí empezamos a aprender de la palabra de Dios. Ahora podemos enseñar de ella, podemos ayudar a otros, pero cuando Dios está golpeando tu puerta, no esperes, no esperes. Dios siempre quiere acercarse a nosotros. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús en los evangelios. El reino de Dios se ha acercado. Dios quiere que tú lo conozcas. A lo mejor eres como yo, que no entendía mucho y me reía a veces de las predicaciones que escuchaba. Ahora
no hay tantos puntos de predicación quizás, pero tenemos las redes sociales. Y a lo mejor alguien compartió este link contigo para que escuches este programa. Y tú te ríes de eso, pero es Dios tocando a tu puerta. Dios quiere transformar tu vida para bien, no para mal. Para bien, no para mal. El otro día estaba viendo algunas noticias en las redes sociales y apareció una noticia que me llamó la atención y la busqué después, la googleé y encontré que habían varios medios que la estaban publicando. No solamente algunos noticieros, sino que en varios medios se estaba publicando. Y hablaban de un hombre que estaba sumido en el alcohol, que trató de salir del alcohol por muchos medios, que entró en Alcohólicos Anónimos, que trató de dejar el alcohol por medio del deporte, y no hubo caso. Un hombre conocido en nuestro medio, eh, en el medio artístico en Chile. Y él dice, he dejado el alcohol gracias a mi acercamiento con Dios. Gracias a conocer a Dios, he podido mantenerme sobrio y he podido cambiar mi vida. No por lo que pudieron hacer los hombres. Hay métodos, hay disciplinas que te pueden ayudar, pero todo eso tiene un límite. Al igual que la medicina te puede ayudar, pero tiene un límite. Más allá de ese límite está Dios. Y Dios lo alcanzó. No es que él estaba buscando a Dios, Dios lo alcanzó a él y está transformando su vida. Entonces, ¿cuánto más tenemos que esperar nosotros para que transforme nuestras vidas? ¿Cuánto más debemos esperar para decirle sí a Dios? Abraham fue obediente y le dijo sí a Dios. Sí a Dios. Gracias a Él que llegó a nuestras vidas. Podemos decir todos y podemos darle gracias a Dios todos aquellos que lo hemos conocido. Pero hay tantas que necesitan del amor de Dios en sus vidas. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que hacemos este programa. Pero yo sí sé que a muchos de nosotros Dios nos ha tocado la puerta varias veces. De hecho, hay una estadística que para muchas personas se hizo una estadística en miles de creyentes. No, esto es algo, no es de una congregación solamente, sino de miles de creyentes. Y se dice que para que una persona se convierta, muchas veces pasan hasta 6 veces en que el evangelio es predicado a ellos directamente y ellos no lo consideraron para que a la 7ª vez recién reciban al Señor. O sea, 6 intentos antes fueron fallidos para que el 7º entonces reciban al Señor. Eso dicen las estadísticas, ¿ok? Entonces, no es, me convertí en el tiempo correcto. Sí, gloria a Dios. Dios nos ayuda a redimir el tiempo y todo. Pero por lo menos en mi caso, no sé en el suyo, pero en mi caso, Él estaba tocando mi puerta desde muy temprana edad y yo no puse atención a eso. Y mi vida pudo haber cambiado antes y haber dedicado desde pequeña al Señor toda mi vida. Entonces, sí, el tiempo del Señor es perfecto, pero el tiempo del Señor es cuando te está tocando la puerta por primera vez. Y Él en su misericordia la sigue tocando, la sigue tocando, la sigue tocando y la sigue tocando y la sigue tocando para llegar a ti.
¿Por qué? Porque Él siempre te está buscando. A eso vino Jesucristo. Él vino a rescatar a muchos, a rescatarnos para Dios, a comprarnos de vuelta, a llevarnos a Él. Para eso es el sacrificio de Jesucristo. Y también para que podamos vivir, como dice en la Escritura, los días del cielo en la tierra. Para que podamos gustar de la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos gustaron de la voluntad de Dios porque Él iba sanando y haciendo bienes a todos, a quienes le rodearon y a donde Él iba. Entonces nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios nos ha dado una encomienda, que así como nosotros fuimos alcanzados, muchos sean alcanzados. Y Él va a seguir tocando tu puerta. Hay personas que se molestan cuando se les predica el Evangelio, pero no te preocupes, sigue predicando el Evangelio aunque alguien se moleste, porque a lo mejor va en la 3. Ahora esto es una estadística, este es un promedio. Puede ser que a algunos se les predicó una vez y ya. Y puede ser que a otros se les haya predicado muchas más de 6 veces y ya se convirtieron. Entonces, nosotros necesitamos escuchar cuando Dios está golpeando nuestra puerta, cuando Dios quiere ayudarte en tu vida, cuando Dios quiere cambiar el rumbo de tu existencia, así como lo hizo con Abraham. Amén. Doy gracias por este tiempo. Se nos acabó nuestro tiempo en el programa. Así que si este programa ha sido de bendición para ti, escríbenos, contáctate con nosotros al +569 26 45 20 78, +569 26 45 20 78. ¿Quieres saber más de nosotros? Búscanos en la web, búscanos en nuestra página web www.generaciondefe.cl o búscanos en nuestro Facebook Generación de Fe o búscanos en YouTube en nuestro canal Iglesia Generación de Fe. Ahí puedes encontrar todos los programas, ahí puedes encontrar todo lo que enseñamos, ahí puedes también contactarnos. Si necesitas oración, puedes contactarnos a través de WhatsApp o bien en la página web hay eh, hay un lugar que dice peticiones de oración, tú pinches ahí, escribes la petición de oración e inmediatamente nos llega a nosotros. Tú dices, Pastora Claudia, ¿mis peticiones llegan a usted? Sí, me llegan por correo. Inmediatamente, apenas tú lo haces en la página web. Y no solamente yo, sino que muchos otros hermanos en nuestra congregación comienzan a orar por tu petición de oración. Quiero decirte que Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, que le des la oportunidad a Dios de acercarse a tu vida y transformarla. Por eso nos llamamos Revolución Hoy, porque queremos revolucionar tu vida para que tú revoluciones tu mundo. Eso es lo que somos. Eso es lo que ha traído un cambio y ha revolucionado nuestras vidas. ¿Qué? El Evangelio. Por eso queremos avanzar en lo que Dios nos ha dicho. Queremos alcanzarte. Estamos tratando por todos los medios de llegar a ti. Por eso estamos en la 104.1 Radio Corporación en Los Ángeles. Por eso estamos en la 96.3 Radio Omega en Panguipulli y sus alrededores. Por eso estamos ahora en la 103.3 Radio Fusión en la quinta región. Por eso estamos también a través de Gracia TV en Santiago 38.3, en el cable Mundo, y hay otras señales de cable que son más chiquitas, que son regionales, y estamos allí entrando, llegando desde Antofagasta hasta Puerto Montt a través del cable. Queremos
propagar las buenas noticias del Evangelio. Queremos alcanzar a quienes no conocen aún el amor de Dios y queremos edificar la vida de aquellos que ya lo conocen. Por eso estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, en tu programa Revolución Hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Fue un gusto estar con ustedes y recuerde, 10 de la mañana, Revolución Hoy. Nos vemos.